Si tu cerebro evita lo difícil, no es porque seas débil. Es porque fue entrenado para sobrevivir, no para dominar. Desde que naces, tu sistema interno aprende una sola lección. Conserva energía, evita el riesgo, busca lo conocido. Nada en tu biología fue diseñada para la grandeza. Fue diseñada para que no mueras. Y ahí está el conflicto que nadie quiere admitir. Si obedeces a tu cerebro tal como funciona por defecto, vivirás una vida pequeña, correcta, cómoda y olvidable. El error más común es pensar que el problema es la falta de disciplina o de motivación. No lo es. El verdadero problema es la obediencia automática. Cada vez que sientes resistencia, retrocedes. Tu cerebro aprende algo muy claro. Tú no mandas. Él decide cuándo actúas y cuándo te detienes. No hace falta que lo racionalices. Lo registra como un patrón. Y los patrones, repetidos el tiempo suficiente, se convierten en identidad. Aquí empieza la verdad incómoda. Tu cerebro no sabe qué es importante para tu vida futura. Solo sabe que se siente bien ahora. No distingue entre lo que te mantiene vivo y lo que te hace poderoso. Para él, evitar el esfuerzo es una victoria. Para ti, es una condena lenta. Por eso la mayoría de las personas viven atrapadas en un ciclo silencioso. Saben lo que deberían hacer, incluso lo desean a nivel intelectual. Pero algo dentro siempre frena. No es miedo consciente. Es una programación profunda que asocia dificultad con amenaza. Cada tarea exigente activa el mismo sistema que se activa ante el peligro. El cuerpo se tensa, la mente busca excusas, el impulso es huir o postergar. Y como huir trae alivio inmediato, el cerebro lo registra como la opción correcta. El problema es que ese alivio inmediato tiene un precio acumulativo. Cada vez que eliges lo fácil, refuerzas una versión de ti mismo que no soporta la incomodidad. No lo notas al principio. No hay un colapso visible. Solo una erosión lenta de la voluntad. Un descenso gradual del umbral de esfuerzo. Cosas que antes hacías sin pensar empiezan a parecerte pesadas. Retos que antes te atraían ahora te cansan solo de imaginarlos. Aquí es donde entra una distinción clave que casi nadie hace. No estás luchando contra la dificultad, estás luchando contra un hábito de sumisión interna. Tu cerebro aprendió que puede quejarse y tú obedecerás. Aprendió que puede generar rechazo y tú cambiarás de rumbo. Aprendió que si creas suficiente incomodidad, abandonarás. Mientras sigas esperando sentir ganas para actuar, seguirás atrapado. Porque las ganas no son el origen del movimiento, son su resultado. El deseo no aparece antes del esfuerzo, aparece después. Pero como el cerebro quiere garantías antes de invertir energía, nunca las concede. Quiere sentir motivación antes de moverse, pero solo produce motivación cuando ya te has movido. Ese es el nudo invisible que paraliza a la mayoría. Este video no es para enseñarte a sentirte mejor haciendo cosas difíciles. Es para enseñarte a recuperar el control interno, a romper la asociación automática entre dificultad y retirada, a invertir la lógica, no hacerlo difícil porque te apetece, sino hacerlo precisamente porque no te apetece, porque ahí es donde empieza el dominio. Lo que viene después no es inspiración ni frases bonitas. Es una reeducación brutal. Vas a entender por qué esperar motivación te debilita, cómo forzar a tu cerebro a cambiar sus asociaciones internas y por qué el deseo por lo difícil no se descubre, se fabrica. Paso a paso, sin romanticismo, sin promesas vacías. Si sigues aquí, es porque una parte de ti ya sospecha la verdad. No necesitas más información, necesitas convertirte en alguien que no negocia con su resistencia. Y eso empieza ahora. Tu cerebro no está roto. Está funcionando exactamente como fue diseñado. El problema es que ese diseño no sirve para la vida que dices querer. Su función principal no es llevarte al éxito, ni a la excelencia, ni a la autorrealización. Su función es mucho más básica y primitiva. Mantenerte con vida gastando la menor cantidad de energía posible. Todo lo demás es secundario. Desde esta lógica, lo difícil no es una oportunidad, es una amenaza. Todo lo que exige esfuerzo prolongado, incertidumbre o dolor es interpretado como un riesgo innecesario. No importa que racionalmente sepas que entrenar, estudiar, crear o enfrentarte a algo incómodo te hará crecer. El cerebro no piensa en crecimiento, piensa en conservación. Por eso activa resistencia antes incluso de que empieces. Aquí aparece la primera gran trampa. Confundir esta resistencia con pereza o debilidad moral. No lo es. Es obediencia biológica. Cada vez que sientes rechazo hacia lo difícil, lo que ocurre es una orden silenciosa. No gastes energía. Mantente donde estás. No te compliques. Y si obedeces esa orden,
El cerebro aprende que su estrategia funciona. Con el tiempo, esta obediencia se vuelve automática. Ya no necesitas justificarte conscientemente. El cuerpo reacciona solo. Procrastinas, dudas, te distraes, pospones. No porque no puedas, sino porque tu sistema interno ha aprendido que evitar el esfuerzo trae alivio inmediato. Ese alivio es la recompensa que refuerza el patrón. Lo peligroso es que el cerebro no evalúa consecuencias a largo plazo. No entiende que evitar lo difícil hoy te debilita mañana. Solo registra una cosa. Cuando evitaste el esfuerzo, el malestar desapareció. Y como todo sistema que aprende por repetición, intentará llevarte una y otra vez hacia esa misma salida. Aquí es donde la mayoría pierde el control de su vida sin darse cuenta. No porque tome grandes malas decisiones, sino porque toma pequeñas decisiones de retirada todos los días. Cada una parece insignificante, cada una parece lógica, pero juntas construyen una identidad. La identidad de alguien que siempre escucha su resistencia interna. Hay una verdad que incomoda aceptar. Tu cerebro no quiere que seas fuerte, quiere que seas predecible. Prefiere que repitas lo conocido, aunque sea mediocre, antes que explorar lo exigente. Por eso, cuando decides cambiar, mejorar o exigirte más, no recibes apoyo interno. Recibes fricción, dudas, fatiga mental, excusas perfectamente razonables. Y si no entiendes esto, interpretas esa fricción como una señal de que algo va mal. Crees que no es tu momento, que necesitas descansar más, que cuando estés más motivado será diferente. Pero esa señal no indica que debas parar. Indica que estás saliendo del patrón al que tu cerebro está acostumbrado. El cerebro odia lo difícil no porque sea malo, sino porque es desconocido. Y lo desconocido siempre activa alarma. El problema es que, si nunca atraviesas esa alarma, nunca reescribes el mapa interno. Te quedas atrapado en el mismo perímetro mental, repitiendo variaciones de la misma vida. Aquí entra un punto clave. Mientras sigas obedeciendo esa resistencia automática, no importa cuánto sepas, cuánto planees o cuánto desees cambiar. La obediencia anula la intención. El cerebro aprende quién manda observando tus acciones, no tus pensamientos. Si cada vez que protesta tú cedes, le estás enseñando que tiene autoridad. Por eso la disciplina no es una virtud moral, es una corrección jerárquica interna. Es el acto de demostrarle a tu sistema que no todas sus órdenes se ejecutan, que puede quejarse, pero no decide, que puede generar incomodidad, pero no controla tu comportamiento. Este es el primer cambio de mentalidad. Dejar de ver la resistencia como un enemigo y empezar a verla como una señal de frontera. Ahí donde el cerebro dice no, suele estar el punto exacto donde empieza la transformación. No porque sea fácil, sino porque es ahí donde rompes la obediencia automática. Esperar motivación para hacerlo difícil es una de las trampas más sofisticadas de la mente. Parece razonable, incluso inteligente. Cuando tenga ganas, lo haré mejor. Cuando me sienta preparado, empezaré. Ahora no es el momento adecuado. Estas frases no suenan a derrota, suenan a prudencia. Y precisamente por eso son tan peligrosas. Porque no paralizan con miedo, paralizan con lógica. El cerebro ama esta estrategia porque lo mantiene a salvo. Mientras esperas motivación, no te expones al esfuerzo, no arriesgas fracaso, no gastas energía real. Te mantienes en una zona mental cómoda donde todo sigue siendo una posibilidad futura. No fallas, pero tampoco avanzas. Y el cerebro interpreta eso como una victoria silenciosa. Aquí está el punto clave que casi nadie entiende. La motivación no es un motor, es un subproducto. No aparece antes de la acción, aparece después. Es una respuesta química y psicológica a haberte movido, a haber atravesado resistencia, a haber demostrado control. Pero cuando la usas como condición previa, inviertes el orden natural del proceso. Exiges una recompensa emocional antes de pagar el precio del esfuerzo. El cerebro, que funciona por asociaciones, aprende rápidamente esta regla torcida. No actuamos hasta sentirnos bien. El resultado, cada vez que no hay ganas, no hay acción. Y como las ganas raramente aparecen frente a lo difícil, la acción se vuelve cada vez más rara. Con el tiempo, incluso tareas simples empiezan a requerir un estado emocional específico para ser ejecutadas. Esto crea una dependencia invisible. Ya no decides actuar por criterio o necesidad, sino por estado de ánimo. Tu vida empieza a oscilar según cómo te sientes ese día. Y como los estados emocionales son volátiles, tu comportamiento se vuelve inestable. Avanzas a rachas, retrocedes con facilidad, pierdes consistencia.
No porque seas incapaz, sino porque has cedido control a algo que no controlas. Esperar motivación refuerza exactamente el mismo mecanismo que te mantiene estancado, la obediencia a la resistencia interna. Cada vez que dices, no tengo ganas, y te detienes, tu cerebro registra la secuencia completa. Detecta que generar apatía, cansancio o duda es suficiente para frenar la acción. Aprende que no necesita crear miedo intenso. Con una leve incomodidad basta. Aquí ocurre algo más profundo. Al repetir este patrón, el cerebro empieza a asociar lo difícil con una sensación anticipada de pesadez. Incluso antes de empezar, ya te sientes cansado. No es fatiga real, es una simulación preventiva. El sistema intenta disuadirte antes de que actúes. Y como tú has aprendido a respetar esa señal, la simulación funciona. Este es el punto en el que muchas personas creen que han perdido la disciplina, cuando en realidad nunca la entrenaron. Porque disciplina no es hacer cosas cuando te sientes bien. Eso lo hace cualquiera. Disciplina es actuar cuando el sistema interno no coopera. Es ejecutar sin negociar con el estado emocional. Cuando entiendes esto, ocurre un giro importante. Dejas de preguntarte si tienes ganas y empiezas a preguntarte si es necesario. La acción deja de depender del deseo y pasa a depender de una decisión previa. No decides cada día desde cero. Decides una vez y luego ejecutas aunque no haya recompensa inmediata. Al principio, el cerebro se resiste con más fuerza, porque estás rompiendo una regla que él considera fundamental. Generará más excusas, más cansancio aparente, más urgencias alternativas. No porque estés haciendo algo mal, sino porque el sistema está perdiendo autoridad. Y como todo sistema que pierde control, reacciona. Pero aquí está la paradoja. Justo cuando actúas sin motivación, empieza a aparecer una motivación distinta. No eufórica, no emocional. Una motivación seca, estable, silenciosa. La que viene de saberse capaz de moverse sin permiso interno. La que no depende del humor, sino del carácter. El cerebro no desea lo difícil por naturaleza. Lo tolera solo cuando no tiene alternativa. Pero hay una forma de ir más allá de la simple tolerancia y provocar un cambio mucho más profundo. Hacer que lo difícil deje de ser solo una tarea y se convierta en una afirmación de quién eres. El deseo no se crea repitiendo frases positivas ni esperando que el tiempo haga su trabajo. El deseo se fabrica cuando el esfuerzo deja de ser un medio y se convierte en una señal de identidad. Aquí es donde la mayoría falla. Intentan convencerse de que lo difícil vale la pena por los resultados futuros. Dinero, reconocimiento, libertad, éxito. Pero esos resultados están demasiado lejos en el tiempo para competir con la incomodidad inmediata. El cerebro no funciona con promesas lejanas. Funciona con significados presentes. Si el significado del esfuerzo no es inmediato, el deseo no aparece. Por eso necesitas cambiar la pregunta interna. No, ¿qué voy a obtener haciendo esto? Sino, ¿qué dice de mí el hecho de hacerlo? Cuando el esfuerzo se asocia con identidad, el cerebro empieza a reinterpretar la experiencia. El dolor deja de ser solo una molestia y pasa a ser una prueba, una marca, un filtro. Y el cerebro sí entiende los filtros, porque los filtros crean jerarquías. Cada vez que haces algo difícil sin una recompensa inmediata, estás enviando un mensaje interno. No todos pueden hacer esto, pero yo sí. Esa idea, repetida, empieza a construir una imagen interna de superioridad funcional. No basada en comparación directa con otros, sino en una comparación más poderosa. Tú contra tu versión cómoda anterior. El cerebro empieza a asociar el dolor con coherencia interna. Sufrir no porque no tengas opción, sino porque elegiste hacerlo. Esa elección cambia completamente la percepción. Ya no eres una víctima del esfuerzo, eres el autor. Y cuando eres el autor, el dolor pierde parte de su carga negativa. Se vuelve significativo. Aquí ocurre algo crucial. El cerebro busca constantemente señales para definir quién eres. No escucha lo que dices de ti mismo. Observa lo que haces cuando nadie te obliga. Si evitas el esfuerzo cuando podrías elegirlo, la identidad que se forma es clara. Alguien que retrocede. Pero si eliges lo difícil incluso cuando no hay presión externa, el mensaje es opuesto. Alguien que se impone a sí mismo. Con el tiempo, esta repetición crea una inversión emocional. Empiezas a sentir incomodidad no cuando haces lo difícil, sino cuando no lo haces. La facilidad comienza a incomodar porque entra en conflicto con la identidad que estás construyendo. No porque lo fácil sea malo en sí, sino porque ya no encaja contigo. Este es el momento en que el deseo empieza a aparecer. No como entusiasmo, sino como necesidad de coherencia. El cerebro odia la incoherencia interna.
Cuando tu identidad se basa en hacerlo difícil, evitarlo genera fricción. Y esa fricción empuja a la acción. Ya no necesitas motivarte, necesitas mantenerte fiel a quien eres. Es importante entender que este proceso no es suave. Al principio, el cerebro protesta con fuerza, porque estás cambiando el significado del dolor. Ya no puede usarlo como señal de retirada. Cada vez que atraviesas el esfuerzo sin colapsar, el cerebro aprende que el dolor no destruye tu identidad, la refuerza. Y eso cambia el mapa completo. Aquí aparece una forma distinta de placer. No inmediata, no adictiva. Un placer silencioso que viene después de cumplir contigo mismo. No es euforia, es solidez. No te hace saltar, te hace estar firme. Y ese tipo de placer es mucho más estable que cualquier motivación emocional. Forzar el deseo no significa engañarte. Significa reprogramar el sistema de valores internos. Cuando el cerebro entiende que lo difícil es el territorio donde afirmas quién eres, empieza a empujarte hacia ahí. No porque sea cómodo, sino porque es coherente. El cerebro no cambia por comprensión, cambia por repetición. Puedes entender perfectamente por qué deberías hacerlo difícil, incluso estar de acuerdo con ello, y aún así seguir actuando igual. Porque el sistema interno no responde a ideas, responde a patrones. Lo que repites, se consolida. Lo que evitas, se debilita. No hay atajos en este punto. Aquí es donde la mayoría abandona sin darse cuenta. Hacen un esfuerzo aislado, una semana intensa, un intento serio, y luego esperan que algo haya cambiado para siempre. Pero el cerebro no reescribe su estructura por eventos puntuales. Necesita consistencia. Necesita pruebas repetidas de que el nuevo comportamiento no es una excepción, sino una norma. La repetición brutal no significa intensidad extrema, significa ausencia de negociación. Hacerlo difícil no cuando te sientes fuerte, sino cuando te sientes normal, cansado o indiferente. Precisamente ahí es donde la repetición tiene valor, porque le demuestra al cerebro que la acción no depende del estado interno. Cada vez que repites una conducta difícil sin discutirla, ocurre algo silencioso pero profundo. El cerebro deja de activar tanto ruido previo. Al principio grita, luego protesta, más tarde solo murmura. No porque le guste, sino porque ha aprendido que su resistencia ya no detiene el movimiento. Y un sistema que no consigue frenar una acción acaba por ahorrar energía y reducir la oposición. Aquí aparece una distinción clave. Disciplina no es fuerza de voluntad constante. Eso sería insostenible. Disciplina es estructura. Es decidir de antemano y ejecutar sin debate. El debate interno es donde el cerebro gana tiempo para sabotear. Si eliminas la discusión, elimina su principal herramienta. La repetición brutal crea algo más importante que hábito. Crea jerarquía interna. Establece quién manda cuando hay conflicto. Si cada día decides una cosa y haces otra, el mensaje es claro. Pero si decides y ejecutas, incluso a bajo nivel, el mensaje también es claro. El cerebro aprende que hay una autoridad superior a sus impulsos. Con el tiempo, lo difícil deja de sentirse heroico. Y eso es buena señal. Significa que se está normalizando. Lo que antes parecía una hazaña empieza a sentirse como el estándar mínimo. Y cuando el estándar sube, tu percepción de lo que es aceptable cambia. Ya no buscas retos para sentirte especial. Los asumes porque es lo que haces. Este proceso no es visible desde fuera. No hay aplausos, no hay validación externa. Y eso es parte del entrenamiento. Porque si dependes del reconocimiento, vuelves a delegar el control. La repetición brutal se hace en silencio, sin testigos, sin narración épica. Es funcional, no estética. Hay días en los que la resistencia desaparece casi por completo. Otros en los que vuelve con fuerza. Eso no importa. Lo único que importa es que el comportamiento se mantenga estable. El cerebro no necesita que gane siempre. Necesita saber que no puede ganar usando la misma estrategia de siempre. Cuando esta repetición se mantiene el tiempo suficiente, ocurre un cambio irreversible. Dejas de verte como alguien que intenta ser disciplinado y empiezas a verte como alguien que simplemente hace lo que debe hacerse. Sin drama, sin épica, sin excusas. En ese punto, el cerebro ya no lucha contra lo difícil. Lo acepta como parte del terreno. Incluso empieza a buscarlo, porque ahí encuentra estructura, previsibilidad y coherencia. Paradójicamente, lo difícil se vuelve el lugar más estable. Existe una confusión profunda en la forma en que se entiende el placer. Se lo asocia con comodidad, alivio, ausencia de tensión. Pero ese tipo de placer es breve, dependiente y cada vez más débil.
Necesita repetirse con más frecuencia y con mayor intensidad para producir el mismo efecto. Es un placer que calma, pero no afirma, que distrae, pero no construye. Por eso, cuanto más se persigue, más vacío deja. El placer que aparece después de soportar es distinto. No grita, no excita, no seduce, se instala. Es una sensación de solidez interna que no necesita estímulos constantes para sostenerse. No depende de que todo salga bien, sino de haber hecho lo que debía hacerse incluso cuando no era agradable. Ese placer no nace del resultado, nace de la coherencia. Cuando una persona ha entrenado su cerebro para no retroceder ante la dificultad, algo cambia de forma definitiva. Ya no vive persiguiendo estados emocionales favorables. Ya no necesita sentirse bien para actuar. Actúa y a partir de ahí se siente en paz. No feliz en el sentido superficial, sino tranquilo en el sentido profundo. No se traicionó. Ese es el cierre real del proceso. No convertirte en alguien motivado, sino en alguien confiable para sí mismo. Alguien que sabe que, cuando llega el momento incómodo, no desaparece. Y esa confianza interna es la base de toda forma de poder personal. Aquí ocurre una inversión silenciosa. Antes, lo fácil atraía porque prometía alivio. Ahora, lo fácil incomoda porque no aporta nada. Se vuelve insípido, no porque esté prohibido, sino porque ya no satisface. El cerebro, que aprendió a asociar lo difícil con identidad, encuentra sentido donde antes encontraba amenaza. La mayoría nunca llega a este punto porque abandona justo antes. Se queda en el intento, en la teoría, en la oscilación. Y desde ahí mira a quienes soportan como si tuvieran algo especial. No lo tienen. Tienen un historial de no negociar. Un historial que se construyó decisión a decisión, sin dramatismo. Soportar no te hace superior a otros. Te hace sólido frente a ti mismo. Y esa solidez se nota. No en lo que dices, sino en cómo te mueves, en lo que aceptas, en lo que no toleras. La vida empieza a responder de forma distinta cuando detecta que no dependes del camino fácil para sostenerte. El cerebro, finalmente, se alinea. Deja de sabotear porque entiende que el conflicto terminó. Ya no necesita protegerte del esfuerzo porque tú has demostrado que puedes atravesarlo sin romperte. Y cuando esa certeza se instala, el deseo por lo difícil aparece de forma natural. No como impulso ciego, sino como elección consciente. Este es el punto final que pocos alcanzan. Cuando haces lo difícil sin necesitar recompensa inmediata, tu cerebro aprende quién manda. Aprende que la incomodidad no es una orden, es una sensación. Aprende que no todo lo que duele debe evitarse. Aprende que hay algo más importante que el alivio, la coherencia. Y desde ese día, algo se cierra. No porque la dificultad desaparezca, sino porque deja de gobernarte. Lo fácil pierde su atractivo. Lo difícil pierde su amenaza. Y tú dejas de vivir reaccionando lo que sientes para empezar a vivir desde lo que decides. Ahí termina el entrenamiento. Y ahí empieza una forma distinta de estar en el mundo. Más silenciosa, más firme, más peligrosa.